Bueno, entonces estábamos haciendo el ejercicio de la base de datos de Maribel para poder checar que su base de datos evite errores a la hora de meter los datos, ¿no? Porque dentro de las buenas prácticas clínicas, pues implica el también tener nuestros datos y una gran herramienta para evitar que podamos ingresar datos erróneos desde el inicio son estas bases de datos validadas cuando no tenemos una herramienta virtual o electrónica que estén diseñadas ya como bases de datos inteligentes en donde me va a marcar los errores e inclusive pues tienen sellos digitales en donde yo ya no puedo borrar. Si me equivoqué, vamos a tener que hacer las notas igualito que lo estaría haciendo en papel. No tiene estas herramientas tan avanzadas Excel, o por lo menos no que yo las conozco, que yo las conozca, pero sí podemos prevenir errores haciendo estas validaciones de celdas, ¿ok? Em, Ahora, por ejemplo, Disney Atos, pues podríamos utilizar justamente la misma validación. ¿No? Nos vamos aquí a la validación de celdas y le diríamos que solamente nos dejara ingresar valores que fueran uno y 2, que fue así como lo puso nuestra compañera. Ahora, aquí noto también otro error. Voy a cancelar esta validación. En términos estadísticos, ¿cómo es que es lo tradicional o lo convencional? En cualquier parte del mundo vamos a registrar como 0 ausente, 1 presente. Entonces, Disnea y TOS están como 1 y 2 para poder cumplir con pues las convenciones internacionales. Aquí tendríamos que cambiar esta codificación. Uno tendría que convertirse, bueno, uno se queda con uno porque uno es presente. El 2 que es no, 2 tendríamos que cambiarlo a cero. Si ustedes ya tienen esto en sus computadoras, o sea, los datos ya están ingresados, ¿alguien sabe cómo cambiar estas celdas de manera no manual para evitar errores que sean humanos? Podría ser buscar y reemplazar, o sea, que busque todos los dos y los reemplace por el... Sí. Correcto. Lo que haríamos sería seleccionar esta celda y es en editar, en edición me parece. Buscar, aquí en la herramienta le damos reemplazar y le decimos que nos busque todos los dos y nos reemplace por un cero y que las reemplace todas. Ya está, reemplazó 272 números. Y si ya nos lo cambió aquí, ¿ya vieron? Los ceros antes eran dos. Bueno, aquí creo que me eché no sé cuál sería. Y ya tenemos en el lenguaje internacional ausente y presente. ¿Ya vieron? Todas las que tenía como 1 y 2 ahora ya están como uno y cero. Solamente que les quiero recordar que esta herramienta de validación aplica o es de utilidad cuando lo hacemos antes de ingresar los datos porque no nos va a corregir errores una vez que ya están ingresados los datos, ¿va? Vamos con el ejemplo de... ya pudiste bajar Ya, tu ya la base. tengo. Excelente. Adelante, toda tuya la pantalla. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, pues igual lo que hice fue darles un ID, Un las segundito, iniciales. antes de avanzar, perdóname, Ujú. Mariana tiene una pregunta. Sí. sí iba a aprovechar el tiempo en lo que ponía Ángeles la pantalla, pero no, que termine ya, doctora, y ya cuando terminen es como sobre mi protocolo de lo hice en digital, ¿se vale? Sí, Hacer las preguntas, hacerlas en digital y se pasa en automático a una, hiciste una máscara como, de captura.
No. O sea, ¿se acuerda que mis preguntas eran muchas? Ujú, Entonces ocupaba como 10 hojas por paciente. sí. Entonces lo único que imprimí fue ya los consentimientos informados y los formularios son digitales. Ok, ahorita los revisamos. Ok. Perfecto. Muy bien, adelante. Ok, entonces luego sigue las iniciales. Edad, sí la validé y le puse un rango porque más o menos he visto que va de 25 a 100 años. O sea, como que no he encontrado pacientes menores de 25 y de hecho podría decir que hasta los 30, pero quise poner un rango de 5 valores más. Igual el sexo es uno masculino, dos femenino. En tipo histológico, pues solo hay dos en cáncer de pulmón, que es de células, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces así lo dejé. Y de subtipos hay varios. Entonces igual los puse por varios números. El estadio clínico igual hay del 1 al 7. Así los he puesto. Los datos que están en ceros porque pues no tengo como todavía realmente esos datos. O sea, es como de la hice ficticia y algunos dije, bueno, los dejo vacíos. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, si en una ocasión yo no tuviera ese dato y lo dejo vacío, no pasa nada. Sí, sí pasa. Esto es algo que tiene que ver más ya. Esto no tiene que ver, el comentario que voy a hacer no es de buenas prácticas clínicas, sino del lado de la estadística y voy a responder de ese lado primero y luego Ujú, de las buenas prácticas clínicas. ujú, Cuando estamos trabajando una base de datos en donde principalmente se va a hacer un estudio, bueno, es un estudio observacional y sí, tenemos que ajustar esa base de datos porque vamos a hacer tal vez un modelo de regresión logística múltiple o sí. una regresión lineal o lo que ustedes quieran, un modelo multivariado. Cuando tenemos datos vacíos, la computadora o el SPSS nos elimina todo el caso. Digamos que el caso 2 lo perderías, el caso 6 lo perderías, el caso 14 lo perderías. Entonces, el poder estadístico de tu muestra disminuye significativamente. Ok, ok. Lo que se hace en esos casos es, dependiendo de la cantidad de números faltantes, se puede hacer imputación múltiple de datos. ¿Les han dado clase de imputación múltiple de datos? No. No. Ok, les platico rápidamente de qué se trata y si quieren, al final del trimestre, a lo mejor cuando ya hayan acabado el periodo, si quieren nos podemos conectar y les doy la clase de imputación múltiple de datos. Cuando tenemos datos faltantes, que son menos del 5% de nuestra muestra, podemos nosotros imputar esos datos. ¿Eso qué quiere decir? Le vamos a ingresar un dato basándonos en si es, por ejemplo, una variable categórica, buscaríamos reemplazar por la variable o por la categoría que es más frecuente en mi muestra. Yo veo aquí, por ejemplo, que el estadio clínico, la categoría 7 es la más frecuente. Entonces, si fuera menor al 5% los datos faltantes, yo reemplazaría los datos que faltan por el número 7. Obviamente yo tengo que hacer el análisis de las frecuencias para identificar cuál es la categoría más frecuente. Si fuera una variable continua como glucosa, como la cifra de tensión arterial sistólica o diastólica, lo que haría sería evaluar el tipo de distribución de la variable, ver si tiene distribución normal o si tiene distribución libre y reemplazaría esos datos faltantes por medio ya sea de la media, si la variable tiene distribución normal, o por medio de la mediana, si la variable tiene distribución libre. Ahora, si los datos faltantes son entre el 5 y el 10%, ya no tan tranquilamente lo puedo hacer. Es una decisión totalmente personal y el investigador puede decidir
no reemplazar esos datos y categorizar la variable o puede decidir si reemplazarlos. Lo único que tiene que hacer es declarar qué es lo que hizo para que el lector decida si le parece que fue adecuado o no. No hay una regla de que haya un problema enorme si es que reemplazamos o hicimos imputación múltiple de datos entre el 5 y el 10%, pero ya es un riesgo, ¿ok? Si el número de datos faltantes es igual o mayor al 10%, ya no podemos reemplazar. Entonces tendríamos que reemplazar esos datos por una nueva categoría. Si los datos, como en este caso, son categóricos, como en estadio clínico, entonces yo estoy viendo aquí que la categoría más alta es 7. Sí. Tendríamos que generar una nueva categoría que fuera la 8 y el 8 sería dato faltante para que entrara a jugar la categoría no existe el dato. Si fuera una variable que de origen es continua, como por ejemplo glucosa o peso, ya no podríamos utilizar esa variable de manera continua y tendríamos que categorizarla, ¿no? Por ejemplo, si fuera edad, tendría que hacer grupos de edad o peso, por ejemplo, tendría que clasificarlo como peso normal, sobrepeso, bueno, bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3 y dato faltante para que también pudiéramos evaluar el peso que tiene ese dato faltante. ¿Por qué, ¿por qué es importante hacer esta categoría y por qué también debemos, bueno, me salté un paso. Antes de empezar a reemplazar los datos, tendríamos que tratar de conseguirlos. Por ejemplo, si yo veo que tengo el dato faltante para el participante número 2 de estadio clínico, voy, busco el expediente, trato de hacerle al detective y de encontrar ese dato con todas las ganas del mundo. Si resulta ser que no se tiene ese dato, tenemos que pensar que tal vez existe algún motivo que pueda estar relacionado con el mismo estudio de por qué no existe ese dato. Y les voy a contar una historia que es pues la mejor que conozco para poder explicar la importancia de no dejar esto así nada más porque sí, sino de tratar de averiguar por qué faltan esos datos. Una compañera del doctorado tenía un estudio en donde pues su objetivo era ver si los bebés recién nacidos que nacían, o vaya, si el estado de nutrición, si la obesidad se asociaba con mortalidad en los bebés que estaban en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y tenía muchos datos faltantes en el peso. Resulta ser que pues hizo su variable de categorizar, o sea, la categorizó y eso la variable de dato faltante. No tenía los bebés que estaban en peso normal, los que tenían bajo peso, los que tenían sobrepeso. Y cuando logró resolver el misterio de por qué le faltaba el peso de algunos bebés, resultó ser que eran los bebés que habían nacido macrosómicos extremos. Entonces, la báscula que tenían en la UCIN llegaba hasta a cierta cantidad de kilos y no podía, excedía la cantidad de kilos que tenía posibilidad de medir la báscula de la UCIN. Entonces, lo que significaba cada dato faltante es que era un bebé extremadamente obeso. Y esa era la verdadera razón por la cual faltaba el dato. Y a la hora de hacer su análisis, resultó que la variable que más predecía el desenlace de mortalidad era justamente variable faltante. Y eso se tradujo en que eran los obesos extremos. Eso pasa también con datos de laboratorio. A veces los equipos tienen una capacidad de medir hasta cierto número. No digamos que si yo voy a hacer la medición de glucosa, el equipo de laboratorio tiene la capacidad de medir hasta
700 miligramos sobre decilitro, ¿no? Que ya es algo extremo. Pues si tengo algún participante que tuvo 710, el equipo va a marcar error y por eso puede ser que no tengamos el dato de glucosa y es posible que sea una hiperglucemia extrema y ese sea el motivo por el cual en el laboratorio no se pudo medir esa variable, ¿ok? Mariana, Sí. ¿tienes una nueva duda o se quedó tu mano alzada? Dejé la mano, doctora, la Ah, bajé. ok, perfecto. Perdón. Entonces, la razón por la cual debemos de investigar es muy evidente. De si no tenemos un dato, puede ser que esté relacionado con un valor extremo que nuestros equipos no tengan la capacidad de poder medir. ¿Ok? Sí. Y así categoricé los demás, que son patrones histológicos y en cuanto al antecedente de tabaquismo, pues le puse positivo negativo, o sea, 0 negativo, 1 positivo. Y ya en las mutaciones, justo por eso le preguntaba, porque no a todos los pacientes se le hace todo el panel de mutaciones. Ujú. Entonces sí voy a tener como en algunos casos datos ausentes, pero creo que sí le puse, ajá, espacio vacío sin estudio. O sea, que a ese paciente no se le hizo ese estudio. Ok, tendríamos que ponerle un número. Ok, Sería, por ejemplo, 0 no mutado, 1 mutado, 2 sin estudio. perfecto. Porque cuando hagas el análisis, si tu celda está en blanco, pierdes ese caso. Ok. Y por último tengo como las fechas de diagnóstico, la fecha de detección de metástasis e igual mi variable de metástasis o sitio de metástasis lo categoricé para tener en cuenta pues hacia dónde se fue su metástasis. ¿Ok? Muy bien, Ujú. aquí aplicaría lo mismo sin metástasis, eh, Ujú, sí, como 0, tal vez. ok, ¿No? Porque las computadoras son, pues trabajan con algoritmos y no van a identificar ahí. ¿Y saben qué también me ha pasado? Estas bases de datos después puede ser que les sean de utilidad a ustedes. Al rato, en unos años, les van a hablar de la náhuac para ver si quieren dar clases. Y van a tener estas bases de datos que les van a ser de utilidad para dar su clase de estadística. Si tienen esta base de datos así tal cual, pues le van a perder el caso o a lo mejor ya otra cosa que puede pasar es que no se acuerden, ¿no? De, ay, ¿por qué estaba vacío? No, pues a lo mejor es porque era metástasis pulmonar o van a poder, a lo mejor empiezan a inventar. Entonces, siempre tengan absolutamente llenas todas sus celdas y bien codificadas también, ¿vale? ok, sí, gracias. Ok. Voy a Esmeralda, ¿cuál es tu duda? Por ejemplo, doctora, ahorita que yo también me di cuenta que no hice la validación, entonces, pero en el caso de cuando son decimales, por ejemplo, el IMC, el rango, ¿cómo se pone como para la validación, dado que es algo muy variable? ¿Tienes tu base de datos ahí? Sí, Ok. ¿Puedes ponerla, por favor? voy, déjeme la comparto. Aquí, ¿la ven? Sí, Sí, la vemos. va. Por Eh, ejemplo, IMC es la F. ajá, Mi primer consejo ahí es el índice de masa corporal. Nosotros en general lo utilizamos a un decimal, ¿no? Entonces, ujú, lo primero es que lo registres nada más a un decimal, porque pues nunca le diríamos a un paciente, usted tiene un IMC de 28.52, ¿no? Dirías 28.5. ok. O sea Eh, que así como este 29.4, un ejemplo, que es así. ajá, entonces lo primero es hacerlo a un decimal. Ahora, vamos a hacer la validación con decimales. Selecciona la columna F Ujú, y en la validación de datos. ujú. Ajá, vamos a esperar a que te aparezca. Ah, no, es que ¿sabes qué?
nosotros no estamos viendo la ventana emergente, que a lo mejor pasó lo mismo cuando yo hice, vas a Ah, tener que quitarla, dejar de compartir pantalla y elegir nuevamente la celda la cajita para que la veamos. Tú estás viendo la ventana emergente donde te dice qué quieres seleccionar, ¿cierto? sí. Nosotros no la vemos. Dale Ah, dejar de compartir y vuelve a compartir. Eso pasó ah, ahorita seguramente cuando yo se los enseñé, ¿verdad? O sí vieron cómo hice la validación. sí, sí la vimos. Sí, Ah, sí se Sí, veía. A ver. Ahí lo voy a poner así como completo para que se... Tal vez es eso. Ah, dale. Ajá, ahora sí lo vemos. Ahí en cualquier valor también tienes la opción de poner decimal. ah, ¿Arriba? ajá, No, no, ahí, exacto. Le puedes poner decimales. ajá, Y digamos que difícilmente encontrarías un IMC por debajo de 15. Entonces ponle de 15 ajá. 15 puntos. hasta... no tienes que ponerle con decimales. Te va a aceptar números decimales. Ok. Y el máximo, no sé, en tu base de datos, ¿qué es lo más grande que tienes? No sé, yo he visto IMCs de 60 y tantos. Como 30, como es de adultos mayores y oncológicos, Ah, también está 30. difícil. Ponle 35 por cualquier cosa. Ok. Y a mensaje de entrada y MS. Y pongo Sí. ahí como no hay A ver, un rango, pongo mínimo. IMC, ponle ingresar datos con un decimal, mínimo 15, máximo 35. mm, Ok, y ahí está. Y Ya, ahora ingresa un dato hasta abajo para que hagas la prueba. como 14. Ok. Ahora ponle 24.7. Mm, 4.7. Ok, Te deja. sí, Entonces, lo que va. tienen que hacer, si van a meter datos decimales, lo Ujú. que tienen que hacer es decir que no, o sea, le ponen que números decimales, no le pongan números enteros. Cuando son variables continuas, le van a poner con decimales con el rango que hayan decidido. Si son variables categóricas, le van a poner números enteros para que solo los deje meter 1, 2, 3, 4 y no les deje meter 1.5, ¿no? Por ejemplo. Ok, Si quieren, va. vamos a explorar esa parte. Qué bueno que hiciste esa pregunta. ¿Podrías ponerte en la variable que tú quieras? Nada más lo que quiero ver es la ventana de la validación de los datos. Selecciona toda la columna ahí y vete a validación. Mm, Ahí en configuración vamos a explorar todas las opciones que te da. Hemos trabajado con números enteros porque han sido puras categorías, ¿no? Por ejemplo. Pero si le das clic, te despliega el menú. ujú. Puedes ponerle otras cosas, ¿no? Horas, fechas, puedes dejarlo a cualquier valor si no haces la validación y nada más quieres poner un mensaje, por ejemplo. ¿Ok? Mm, Si vas a poner, por ejemplo, un texto, pues también, si ya no sé, como cuando pones la dirección para la paquetería que solamente te deja meter 20 caracteres, lo mismo aquí. Entonces tenemos varias opciones, ¿ok? Ok, Listo, ya vamos a cancelar. va, Muy bien. Los que no hicieron bien su tarea tienen oportunidad de repetirla, ¿ok? va. Se la vuelvo a mandar entonces. Va. Muy bien, pues entonces vamos con la base de Mariana. Antes tenía una duda, doctora. O sea, ahorita que están hablando de decimales, ¿qué tan válido es redondearlos? O sea, por ejemplo, yo tengo presión arterial media. Entonces, a lo mejor me sale 92.1. La dejo en 92. Eso depende de cómo se use en la práctica clínica. Es que generalmente, justo digo, cuando hablamos de presión arterial media, siempre veo un número entero. Nunca he visto. La presión arterial media fue de 102.44. Lo redondeas en ese caso, igual por Lo, sí, también como en lo adultos. redondeé los ¿Sí? que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues esa era mi pregunta. Y lo de los cuestionarios, ¿qué tan legal era? Si son Totalmente correctos o legal, no. Ah, ok, totalmente legal, pero vamos a verlos para ver si te encontramos alguna ilegalidad. ya, ok. Estoy del celular, entonces me va a costar un poquito más de trabajo.
¿Quieres mandármela por WhatsApp? Sí, quiere, ya hice algo de mi base de datos, ya empecé a pasar los pacientes y le comparto si quiere. Sí se pueden ver los cuestionarios. Sí, lo que quieras que revisemos, o si quieres mandármelos y los reviso y te mando feedback si se te complica mandarlos. A ver, no puedo, déjeme ver, compartir pantalla, comenzar la transmisión. Ahí ya ven, ¿verdad? Mi pantalla, No, Ya. ¿no? ya, ¿Ya? ahora sí. Ok. Por ejemplo, podemos jugar con el cuestionario de Nudesk. Ahí ya nada más se los paso a mis compañeros o yo solita le pongo el nombre del paciente y cómo los van seleccionando uno a uno. Ujú. Se me hace más práctico porque encontré que se descarga en una hoja Excel. como de cálculo. Ujú. No he visto cómo se puede pasar a directo a Excel. Esta es mi base de datos que ya la había hecho y ya lo pasé. Los que llevo, ¿no? Los que no, pues todavía están como para ver, pero igual y se puede copiar tal cual de la hoja de cálculo de Google Forms a Excel, pero eso no sé Lo cómo puedes hacerlo. descargar en o sea, le puedes pedir que te exporte literal en un Excel o en un CVS. Si quieren, ahorita les enseño cómo se hace. El Sería eso proyecto, y ya los... Mariana, está perfectamente bien e inclusive sin darte cuenta, te pusiste una herramienta que no te permite hacer cambios una vez que lo enviaste, igualito que lo harías en una nota, en una hoja de papel. Cuando nosotros hacemos esta clase de documentos y terminas de pasar los datos en el momento, le das enviar y ya no puedes hacer modificaciones. Entonces, Sí, justo. si se da cuenta Mariana a la hora de haber descargado los datos que hay algún error, entonces se ve forzada a poner una nota aclaratoria en su base de datos electrónica en donde diga que ese dato que originalmente se había ingresado tiene un error y el nuevo dato se pone en una siguiente celda. Eso que hizo Mariana fue bastante inteligente y es algo que además es gratis, no tienen que pagar ni un centavo como algunas plantillas que sí sean, o sea, los expedientes electrónicos que manda uno a hacer para estudios de investigación. Obviamente son un poco más amigables, pero son carísimos y a menos de que tengan un apoyo, o sea, que tengan patrocinador, pues no son tan viables que uno los haga de su propia bolsa. Entonces, esta es una gran herramienta. Voy a ver si puedo descargar, o si les puedo enseñar algún Google Doc. A ver. No estoy compartiendo. Espérenme tantito. Compartir pantalla. Les voy a compartir mi, mi pantalla de internet. A ver, vamos a ver. Eh, Google, Google Docs. Mm, No, es Google Forms. Sí, es Google Forms y bueno, entra directamente a su cuenta. Ajá. En Google Forms. Se me hizo como muy fácil descubrirlo. Sí, O sea, es bueno, no descubrirlo, sino ya tenerlo se me hizo usarlo. fácil. Por Y ahí ejemplo, en más, en la flechita de arriba, bueno, aquí yo tengo este documento, ¿ok? Lo voy a hacer ay. Aquí yo ya tengo, por ejemplo, respuestas de todas estas personas. Y bueno, y ya. vincular con hoja de cálculo, que fue lo que hice, que está arriba, Em, cuando ahí. cuando le pican aquí, Ay, a ver, ¿por qué no sucede nada? Seguramente tengo las bloqueados los pop-ups. Ajá. Ok, got it. Descargar respuestas, te los descarga en un CSV.
Y esto es compatible con un documento de Excel. Un CSV es como, a ver, está pensando, ¿eh? Denle un momentito. Sí, es que yo no lo sabía hacer, entonces lo bajo a eso y ya lo paso a Excel. Se pasa, ¿no? Es como copiar y pegar. Te lo abre en el formato que puedes literal copiar y pegar, sí. A ver. Media hora en lo que responde, ya está bien llena mi compu. Y tiene Mac, ¿verdad? Sí, ya vi que es Mac. Ujú. Entonces esto es como si fuera, ya lo abrió 2 veces. Esto es como si fuera un libro de numbers. Y literal puedes Ok. copiar y pegar a un Excel. Y para hacer un documento de Google Forms, entran aquí bueno, tienen que tener una cuenta de Gmail porque es de Google. Si tienen Hotmail o así, pues tendrían que abrir una cuenta de Gmail. O bueno, me voy a ir aquí atrás. Vamos a regresar. Es muy sencillo también. Tienen como algunos templates o lo pueden hacer desde abajo. Vamos a hacer uno desde abajo. Em, Aquí le ponen la pregunta, ¿no? Es que se ve muy chiquito. A ver, ahí. ¿Lo ven mejor? Sí, se ve bien. Sí. Aquí ponen, Gracias. Y, edad. por ejemplo, yo hice un Google Forms por cada cuestionario. Ajá. Igual, nada más tengo cuidado en pegarlo en el mismo paciente y se pasa. Tendrías que hacer uno para cada participante. Sí, hago uno, pero son varios cuestionarios. Bueno, Para analizarlo, puedes hacer secciones, sí, tienes razón. Para analizarlo, o bueno, mira, puedes hacerlo de las dos maneras. Puedes hacerlo todo en un solo cuestionario para que no te hagas bolas y a la hora de pasarlo a una base de datos, yo creo que sería más fácil para ti porque no tendrías que estar pegando. Cuando nosotros hacemos el análisis de a ver, voy a dejar de compartir es, les es voy a, que, por ejemplo, no todos los cuestionarios se llenan en el mismo momento. Y justo lo que le dije, cuando le doy a enviar ya no hay vuelta atrás. Por ah, eso es que se me ocurrió hacer los que se hacen antes de la cirugía, después de la cirugía y después de la cirugía. ok, no, en ese caso sí. En ese caso, o podrías dejarlo pendiente, pero sí, creo que para hacerte la vida más sencilla, para que no se vayan a borrar los datos, sí es mejor si no lo llenas todo en un momento. Pero para los que tienen, porque se pueden confundir, miren, para los que tienen varios cuestionarios, pero va a ser un estudio transversal, lo que pueden hacer es tener varias secciones. ¿No? Por ejemplo, de hecho me parece que este que les puse de actualización tiene varias secciones. Por ejemplo, esta es una sección. Sí, ya entendí. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, dice sección 1, sección 2 abajo. Ujú. Sección 2 a 7. A sección 3 de 7, sección 4 y así nos pasa las respuestas, pero es porque esto sí se llenaba todo en un solo En un momento. momento. En tu caso, como son varios, pues sí, por supuesto que vale la pena hacer varios para que tú misma no te hagas bola. ¿Tengo que decirle al comité que lo estoy haciendo así o no? O sea, digo, no está No está de más que estipulado. digas, pero no es necesario Ok. porque lo que ellos van a evaluar es tu protocolo, ¿no? La forma en la que tengas el CRF vaya, no cambia si tienes un CRF en papel de primera mano o un CRF digital. Lo que interesa son las conductas que tengas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un CRF impreso originalmente, pues podríamos declarar que se van a seguir las buenas prácticas de documentación y cualquier error que se tenga, pues se corregirá de acuerdo a las buenas prácticas de documentación.
que significa que se tachará con una línea el error y se hará la nota aclaratoria a un lado y se pondrá el número o el dato correcto. En este caso, lo que tú tendrías que declarar es que como el CRF es electrónico, en caso de identificar algún error, se corregirá directamente en la base de datos, poniendo una nota aclaratoria acerca del error que se tuvo de manera original. Y listo. Ok. ¿Y Pero hay forma de hacer el consentimiento también en electrónico que sea válido? O sea, ese sí lo estoy llevando en papel. nuestra legislación, éticamente, la respuesta es sí. Legalmente, la respuesta es no estamos muy seguros porque hay algunos huecos legales. Cada institución puede tener su propia postura. Cuando hacemos un contrato, lo podemos hacer con algunas herramientas como, por ejemplo, Dropbox tiene, se llama eSign, no sé qué, o sea, es como si firmaras un contrato electrónico que tiene un sello digital también. Y digamos que internacionalmente estos documentos ya son válidos. Sin embargo, nuestra legislación todavía no está actualizada en términos de consentimiento informado digital. Eso habría que preguntarlo en cada uno de los comités. También, obviamente, dependerá del tipo de estudio. Si como tú tienes a los pacientes ahí en vivo y a todo color, sería inaceptable que lo hicieras de manera electrónica porque tienes la oportunidad de hacerlo en papel, como es que lo indica la legislación. Esto lo dejaríamos para estudios, por ejemplo, epidemiológicos o estudios que son 100% en línea, en donde nunca se tiene un contacto directo con el participante. O cuando se Ok. está la posibilidad de revisar los expedientes a pacientes que acaban de irse de alta, por ejemplo. Y pues sería un problema hacer que regresaran a firmar el consentimiento o irlos a buscar a su casa. Estas herramientas o recursos se utilizan únicamente cuando es impracticable el consentimiento informado de manera escrita. Pero bueno, no, o sea, existe un vacío legal en esto, en temas de investigación, todavía no está aceptado. Sin embargo, cada comité tiene autonomía y tiene la posibilidad de decidir si te da oportunidad o no te da oportunidad. Lo mismo que es cuando se exime al investigador de la obtención del consentimiento informado en estudios retrospectivos. ¿No? Si somos muy ortodoxos, la legislación nos dice que es imposible que, ay, no se ve mi cámara, ¿verdad? A ver, No, ya- No, no se ve. me trabo, pero bueno, ya la puse. La legislación nos dice que es indispensable obtener el consentimiento informado en toditititos los estudios, pero los comités tienen la posibilidad de evaluar de manera individual la pertinencia de obtener ese consentimiento informado como hemos platicado, ¿no? En algunos casos puede ser inclusive pernicioso el buscar a los participantes o los potenciales participantes para solicitar su consentimiento informado, porque podríamos causar más daño que beneficio si es que los vamos a asustar, o, o si no es posible encontrarlos, pues lo que tendríamos sería un estudio sesgado que pues nos va a dar resultados que no son válidos porque tenemos una muestra pues totalmente sesgada al solamente haber incluido los sujetos que sí pudimos localizar, que por lo regular son los sobrevivientes. Los participantes que estaban en peores condiciones son los que primero fallecen y a los que ya no podemos encontrar. Entonces, los resultados de esa investigación serían poco confiables. ¿Ok? Bueno, Tengo pues otra duda, perdón, ya creo que es la última. está bien porque de estas dudas aprendemos muchísimo. Por ejemplo, llevo a lo mejor 19 pacientes, pero tengo 2 eliminados. Ajá. En la base de datos, lo dejo en blanco, los datos que ya no tengo, por ejemplo, eliminé a una paciente porque en el transanestésico hizo un choque anafiláctico y pasó a terapia intensiva.
y estuvo intubada mucho tiempo, fue eliminada, pero ahí cómo lo manejo en la base de datos, lo dejé en blanco. La La, quito y al final quito el grupo hasta abajo. vas a poner, nunca deben de borrar nada de su base de datos. Lo que hacen en ese caso es a la hora de que están haciendo el análisis de los datos, van a segmentar su base y solamente van a elegir a los casos que cumplieron con todos los criterios y que no fueron eliminados. ¿Esto cómo lo haríamos? A ver, vamos a abrir Tengo, SP. por ejemplo, mi base de datos y la dejé ese renglón en blanco y el otro dije, no sé si lo anoto, mejor no. No, sí lo tienes que apuntar porque ese paciente sí existió y nada más Sí, lo vas a dejar. Lo que significa un criterio de eliminación es que se va a quitar de la base, se va a quitar del análisis final. Eso no significa que vayas a quitar de tu base de datos a ese participante porque ese participante sí existió. Y de hecho tienes que hacer un reporte de cuáles fueron las características de los participantes que fueron eliminados. Ay, ¿qué estoy haciendo? Compartir pantalla. No, 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 no. Compartir pantalla. A ver, SPSS. Miren, estoy abriendo una hoja de SPSS en blanco en donde, por ejemplo, me voy a ir a la lista de variables y digamos que yo aquí voy a tener el ID, en este caso de la variable 2, voy a tener edad y voy a poner eliminado. Y tengo, no sé, tratamiento, ¿ok? Yo tengo que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este sujeto tenía 34, 46, 43, 39, 49, 50, 51, 56, 43, 40. y por ejemplo, otra pregunta, los eliminados ya no los tengo que reemplazar. Si mi tamaño de muestra fue de 240 y eliminé 5, así se queda. Así se queda porque nosotros cuando calculamos nuestro tamaño de muestra, siempre calculamos un porcentaje extra que es habitualmente el 10% por posibles pérdidas. Ahí Y si entra, eso no lo hice, pues ahí muy mal, todavía tendrías que hacer una modificación y subir el 10% de tu tamaño de muestra. ok, ya entendí. En este caso, tú ya lo tienes aprobado. Entonces Sí, ya está aprobado. tendrías que meter una enmienda en donde expliques que cuando hiciste el cálculo de tamaño de muestra no consideraste las posibles pérdidas. Entonces, si, ¿cuánto te salió tu cálculo de tamaño de muestra? En 240, entonces debo de aumentarle 24. Exacto. 164. Y esa es la enmienda que vas a incluir a 24 sujetos adicionales por potenciales pérdidas. Entonces, supongamos que yo ya voy a hacer mi análisis. A ver, y Ok, perfecto. aquí voy a poner el desenlace. Desenlace. Positivo sería 1, negativo sería 0. Lo que yo haría sería seleccionar solamente a los casos que no fueron eliminados. Entonces me iría a ver, voy a tener que dejar de compartir. Data. Ok. Select cases. Ok, ahora sí voy a compartir para que vean qué es lo que estoy haciendo. En la parte de arriba del SPSS ven que tiene no file, edit, view, data, transform, analyze, bla, 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 bla. En data les sale la opción de select cases. Le ponen que van a seleccionar solamente si, y nuevamente voy a dejar de compartir para que vean la nueva ventana emergente. Me vas a seleccionar los casos que
eliminado es igual que 0. Continuar. Ok. Si la if condition is satisfied, si la variable eliminado solamente es igual que 0. Digo, ok. Ay, me equivoqué de hoja. ¿Por qué? Ah, ya vi. No. Ok, ¿y ya están viendo mi base de datos? ¿Ven cómo Sí, tiene una rayita el 8? sí. Entonces me va a hacer el análisis para todos, excepto para este 8. Entonces, si yo ahorita le pido que me diga cuál es la frecuencia de los desenlaces, solamente va a tomar a los sujetos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Pero nunca borro los datos originales. Tengo la opción de seleccionar a los sujetos que necesito analizar sin necesidad de borrarlos. Nunca, nunca, nunca debemos de borrar ni un dato de nuestra variable original. Igual, por ejemplo, si yo voy a hacer una imputación múltiple de datos, tengo que hacer una nueva variable y trabajar sobre esa nueva variable para no borrar los datos originales o no reemplazar los datos originales. Vamos a irnos a la presentación de buenas prácticas de documentación. Déjenme en cuenta. Uy, ¿a poco se me cerró? No, aquí está. Buenas prácticas de documentación. Gracias. De nada. Acá está. Buenas prácticas de documentación. Ahí está. Si en la tarea mandé mi base en blanco porque todavía no la había terminado de llenar, ¿le mando la nueva o ya con eso? Los datos no me interesan porque en realidad muchos de Ok. ustedes no van a tener datos, son datos inventados. Lo que interesa es que tengan su base de datos ya lista para que puedan ingresar datos a manera de prevenir errores. Entonces, si no tienen datos, no pasa absolutamente nada. Lo que quiero yo es que aprendan a hacer la validación. Ok, gracias. ¿Por qué son importantes las buenas prácticas de documentación? ¿No? ¿Por qué estamos viendo esto? Pues porque se requieren buenas prácticas de documentación para garantizar una auditoría del trabajo realizado. Y las buenas prácticas de documentación, hoy tengo errores, qué mal, son requeridas en toda la documentación incluida en un sistema de calidad completamente desarrollado. Recuerden que las buenas prácticas clínicas son procesos que seguimos para tener una intercambiabilidad de datos con cualquier país del mundo que siga las buenas prácticas clínicas. Es una manera de estandarizar nuestros procesos. Entonces, pues necesitamos documentar todo de la mejor manera posible. También lo hacemos para asegurar la integridad de los datos, para asegurar que no tenemos errores y representa a la organización ante los organismos reguladores de todo el mundo. Lo que ustedes hagan en su estudio, en un protocolo que fue aprobado por el comité del ABC, va a representar al ABC en todo el mundo. Entonces, tenemos siempre que cuidar también la imagen y el prestigio de nuestra institución para construir la mejor organización y autodesarrollo. Y esto es algo que les va a ayudar también en su práctica clínica, porque cuando nos acostumbramos en la investigación a seguir las buenas prácticas de documentación, inexorablemente empezamos a hacerlo en otros aspectos de nuestra vida. Entonces van a tener unos expedientes clínicos preciosos, perfectamente válidos y que pudieran ser compatibles con buenas prácticas clínicas para poder ser utilizados en proyectos de investigación. Algo que es importantísimo que siempre recuerden es, si no se documenta una actividad, no ha ocurrido. Eh, si, si en su expediente clínico hay algo que no escriben,
si hay algún problema, no hay manera de defenderse en cuanto a que em, pues no hay una documentación que respalde alguna actividad que hicieron o que no hicieron que les están atribuyendo. Y aquí les voy a contar una historia de la vida real que a mí me sirvió muchísimo para que se me quedara muy grabado esto de que si no se documenta, no sucedió. Alguna vez me tocó hacer como un recorrido por un montón de comités de ética en Argentina y hay un hospital que es el hospital italiano que es un hospital privado y hace mucha investigación. Y tienen un comité de ética muy bien formado y me tocó estar en una sesión en la que se le mandó llamar a una investigadora por un problema que hubo un fallecimiento en un estudio. Era un estudio quirúrgico en donde estaban pues probando la eficacia y seguridad de una técnica para pacientes que de otra manera requerirían que se les retirara el útero, que pudieran conservar su útero con el objetivo de poder pues no quitarles la posibilidad de tener hijos. Entonces, esta cirugía trataba de salvar los úteros de las participantes. A un grupo se le hacía la técnica tradicional y a este grupo la técnica que permitía conservar el útero. Y resulta ser que una de las participantes había fallecido por una tromboembolia pulmonar. Cuando se le mandó llamar a la investigadora principal para que relatara lo sucedido, porque cuando se estaba revisando la documentación se observó que no se le había hecho, a pesar de que habían registrado una visita, no se había registrado que la paciente ya traía edema en una de sus extremidades, no se le hizo un ultrasonido para evaluar y la paciente falleció en el traslado de su visita entre Buenos Aires y la participante vivía en Mar de Plata. Falleció en el traslado. Cuando se le preguntó a la investigadora principal por qué no le habían hecho un ultrasonido, ella dijo que cuando la participante fue a su consulta y se dieron cuenta de que traía una extremidad edematizada, le dijeron que le sugerían que se hiciera un ultrasonido y que no se fuera a su casa porque pues podría tener un problema de trombosis. Y la participante, pues bueno, la investigadora mencionó que la participante se negó que porque estaban cuidando a su otro hijo y tenía que regresar a su casa. Entonces la participante se fue y bueno, pues sucedió este desenlace desafortunado. Obviamente se cerró el estudio por falta de cuidado y porque no se estaban teniendo los cuidados que se necesitaban para procurar el bienestar de las participantes, porque esa participante no debieron de haberla dejado salir del hospital si no se le realizaba, no se trataba nada más de recomendarle. Y el problema fue que no se documentó en el expediente, entonces pues la doctora inclusive terminó con problemas legales y se iba a iniciar una carpeta de investigación y bueno, pues la cosa se puso fea y todo ese problema se pudo haber evitado si se le hubiera documentado que en el expediente que se le indicó a la participante que era mandatorio que se hiciera un ultrasonido, que no podía retirarse y que la participante rechazaba el ultrasonido y que a pesar de las advertencias, la participante pues se fue porque no podían retenerla por la fuerza y la cosa hubiera sido muy distinta, pero no había ninguna indicación en el expediente de que se le hubiera tratado de prevenir pues una consecuencia adversa y en este caso fatal. Entonces, acuérdense muy bien que absolutamente todo tiene que venir documentado.
En un expediente, en un protocolo de investigación, también tienen que tener un expediente clínico en donde se documente, al igual que en la práctica clínica, todo lo que sucede. No es nada más llenar los documentos, sino que tienen que tener un expediente por cada uno de los participantes y poner, ¿no? Llega la participante, la potencial participante con las iniciales número tal, las iniciales letras tal, a la cual se le hace la invitación a participar en el protocolo de investigación. La lectura del consentimiento informado comienza a las 8:15 de la mañana. Hacen el proceso del consentimiento y a las 9 de la mañana que terminan, por poner un ejemplo, escriben en el expediente. Termina la lectura y la conversación acerca del protocolo de investigación. La participante firma y acepta participar en el protocolo. Firman 2 testigos, fulano y perengano. Ustedes tienen que hacer toda la relatoría de lo que está sucediendo en ese protocolo de investigación, porque es su herramienta de documentación de todo lo que sucedió, y eso incluye desde el momento en el que se hace la invitación a participar en el protocolo de investigación. Ok, voy a regresar a la presentación, que ya perdí. Aquí está, compartir. Los puntos clave de las buenas prácticas de documentación es que el diseño cuidadoso de los documentos debe hacerlos fáciles de leer, fáciles de entender y fáciles de completar correctamente. Por eso es que vimos sus CRFs, para ver que tuvieran el espacio suficiente para poder evaluar si en caso de tener algún error o que tal vez no quepa el espacio, o sea, no quepa en ese espacio lo que tienen que escribir, pues tendríamos problemas para documentar adecuadamente. Solo crear los documentos no es suficiente, deben de seguirse estándares específicos al hacerlo. Hay que asegurarse de que el usuario lea y comprenda exactamente lo que significa. ¿A qué se refiere esto del usuario? En el caso de ustedes, pues ustedes son los usuarios, ustedes van a completar esos documentos, pero puede ser que haya otras personas que estén involucradas en el llenado de los formatos. Entonces, si van a llenar, por ejemplo, algún formulario, tiene que tener las instrucciones. O si hay algún requerimiento de cómo debe de llenarse ese formulario, tiene que tener las instrucciones, como cuando leen algún cuestionario que dice, llene o marque con una cruz la respuesta correcta. Tienen que asegurarse de que la persona que va a utilizar ese cuestionario, tal vez si es un cuestionario autoadministrado, ¿no? El usuario va a ser el participante. Tienen que tener muy claro los participantes cómo es que se va a llenar ese documento. Los documentos maestros o fuente deben de estar sujetos a los controles apropiados para garantizar que solo una versión esté actualizada. Dichos documentos deben de estar aprobados, firmados y fechados. ¿Esto a qué se refiere? Cuando tenemos documentos fuente, que son los que contienen la información directa, la información original, y esto incluye a los formularios de consentimiento informado, en algunas ocasiones van cambiando. Sobre todo esto sucede no tanto en los estudios originados por los propios investigadores, sino en los estudios de la industria farmacéutica. Puede ser que si se documentó algún nuevo evento adverso, se tenga que agregar alguna nueva variable como pruebas de función hepática, o se tenga que incluir tal vez alguna nueva pregunta sobre algún malestar en particular, o se tenga que cambiar el consentimiento informado en virtud de que se encontró un nuevo riesgo o un nuevo beneficio por participar en este estudio, y solamente tiene que haber una versión actual. Puede ser que tengan la versión 1, la versión 1.2, 1.7, en caso de que se hagan pequeños cambios.
Siempre tienen que estar utilizando la última versión que esté aprobada por sus comités de investigación y de ética. No deben de hacerse bolas y que algún participante les firme el consentimiento informado previo, ¿no? Pero resultó ser que me equivoqué porque se sacó una actualización y me firmaron el previo. Entonces, eso es algo súper importante, que siempre estemos utilizando los documentos que estén actualizados. Y los comités les pueden sellar estos documentos. No puede decir que documento aprobado el 20 de mayo de 2024 para que no nos hagamos bolas y esto, pues bueno, también le da también a los participantes pues un mayor sentido de seguridad, sabiendo que estos documentos han sido aprobados por el Comité de Ética Hospital, bueno, el Comité de Ética de Investigación de su hospital. Las modificaciones a los documentos fuente deben de gestionarse a través del control de cambios. Siempre deben de tener su documento original y los documentos que hayan sido modificados tienen que tener marcas. No puede ser con la herramienta de control de cambios para que sepan qué fue lo que se modificó. Porque si es como cuando le entregan a sus tutores el documento 1, su protocolo, la versión 1, y luego le hacen cambios y le entregan la versión 2. ¿Cómo va a saber su tutor qué fue lo que le cambiaron? Imagínense estar cotejando 50 hojas palabra por palabra para ver qué es lo que cambiaron. No, no es posible. Siempre que entregamos un documento modificado, tenemos que marcar qué fue lo que se modificó para que llevemos un control de todos los cambios que se han hecho a lo largo del tiempo. Los documentos originales deben de ser fácilmente distinguibles de las fotocopias y deben de tener información clara y concisa. Los buenos documentos también deben de tener suficiente espacio para entradas, para registrar información de variables, firma y adjuntar copias impresas. ¿Esto a qué se refiere? A veces por ahorrar espacio, ven que cuando tenemos una hoja de Word podemos manejar los márgenes. Está el margen normal y está el margen estrecho, en donde prácticamente te ocupa toda la página. Si es que eso lo vamos a meter en un expediente, a la hora de tal vez ponerle un broche o grapas, si es que parte de las letras se queda escondido a la hora de engrapar o de ponerle un broche bajo o de meterlo en uno de estos folders que tienen como un clip para juntar todas las hojas y no se permite ver toda la información que está impresa en ese formulario, entonces ya tenemos un problema. O si a la hora de engraparle algunas hojas atrás, me estoy comiendo las letras porque están comidos los márgenes, también eso ya no nos funciona. Tenemos que asegurarnos de que el espacio es suficiente para poder también adjuntar copias o poder encuadernar. El registro de datos debe de realizarse o completarse en el momento en el que se registra la acción, no 5 horas después, no el fin de semana, no el fin de mes que me dé un día para rellenar todos los expedientes, es en el momento. Las entradas en los libros de registro deben de hacerse en orden cronológico que va muy de la mano con este punto anterior, ¿no? Conforme van sucediendo las cosas se tienen que registrar, no conforme me acuerdo. Entonces no puedo poner la nota de hoy que sí lo hice en tiempo real, pero se me olvidó que no puse la nota de lo que sucedió ayer con ese participante y la anoto después. Siempre tiene que ir en orden cronológico. Es necesario documentar cualquier cosa que impacte directamente en un producto. Esto se refiere al fármaco. También tienen que hacer notas en su log, en su bitácora, si es que, por ejemplo, hubo algún cambio en la temperatura, ¿no? Hubo un día particularmente húmedo y los registros de humedad de donde tengo guardado el medicamento pues están fuera de lo que se considera tradicional. O tuvimos fallas en el aire acondicionado, se descompuso y el área en donde están guardados los medicamentos no tuvieron control de temperatura y se llegó a una temperatura por arriba de los 30 grados, eso puede dañar el producto y se tiene que documentar.
El uso de un formato estándar elimina las discrepancias entre documentos de diferentes fuentes. Esto significa, no podemos utilizar hojas en blanco o estar utilizando a veces un formulario, el del hospital, para llenar la historia clínica, a veces el del estudio, sino que tenemos que tener una estandarización de los formatos que vamos a utilizar para recolectar toda la información que necesitamos. Y estos son los principios de las buenas prácticas de documentación. Todos los documentos tienen que ser atribuibles. ¿A qué se refiere esto de atribuible? Toda nota que se haga en cualquier documento original tiene que tener la firma, las iniciales y la fecha de esa nota, ¿no? Cuando yo abro un expediente, tengo que tener, por ejemplo, MPR, ¿no? Eso lo hizo Marcela Pérez Rodríguez, mi firma y la fecha. Siempre tenemos que poder identificar quién hizo esa nota, porque uno de los principales objetivos de las buenas prácticas clínicas es poder hacer la trazabilidad de ese estudio. Y eso significa que tenemos que saber no nada más lo referente a los participantes, sino también lo referente a quién fue el responsable de poner esa nota, para que si hay un error podamos ir y buscar a Marcela y decirle, oye Marcela, resulta ser que estoy viendo este dato que pues parece incompatible porque se sale de los márgenes normales. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Ah, no, bueno, resulta ser que la paciente llegó en un estado tal, ¿no? Podamos reconstruir la historia y debemos de poder saber a quién preguntarle. Debe de ser legible porque ya ven que los médicos de otras instituciones, no del ABC, de otras instituciones luego tienen una letra espantosa que no se entiende absolutamente nada. Entonces, si quieres ver qué dice ese expediente y no entiendes absolutamente nada, pues de nada va a servir que la información sea atribuible si no se entiende qué es lo que quiere decir ahí. Debe de ser contemporáneo. Eso quiere decir que es actual, del tiempo real, preciso, sin equivocaciones y original. A menos de que sea, bueno, original, que es de puño y letra o que se va a documentar electrónicamente por mí y no vamos a sacar fotocopias de algo, fotografías, sino que necesitamos la salida original de laboratorio, por ejemplo. Solamente en algunos casos en donde no sea posible, por ejemplo, digamos que tenemos la impresión de algo en papel térmico, pues ahí sí tenemos que hacer una fotocopia para preservar ese dato porque el original se va a borrar eventualmente porque pues no es una tinta que vaya a permanecer, sino que es una impresión térmica. Y vamos a recordar este acrónimo ALCOA. Y ya son las 8:29, entonces nos seguimos con el acrónimo ALCOA para la clase que sigue. ¿Sale, vale? Voy a dejar de compartir y quien no hizo su tarea correctamente tiene oportunidad de mandármela nuevamente. ¿Sale, vale? Nos Sí, vemos, doctora. nos vemos la Perfecto. semana. Gracias. Mucho y que estén muy bien. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Bye. Bye.